Bueno, pues muy buenas noches Buenas a todos noches. mis hermanos que nos están O buenas acompañando, tardes, o buenos días, o buenas tardes. Así que ya sea buenas noches, buenos días o buenas tardes, estamos listos para comenzar nuestro estudio de la lección de escuela sabática número 10. Así mismo Ya es. estamos ya en la número 10, nos queda La un número poquito 10. para poder pues terminar estas lecciones de este trimestre. Han tenido su combinación de cosas interesantes, han Cierto. tenido su combinación también de dilemas y polémicas. Así es. Esperamos con la ayuda de Dios que hemos sido claros, hemos Sí, sido hemos sido. eficientes en poder explicarle. Espero que podamos entender también la lección del día de hoy. Tiene una aplicación especial definida para Sí. ciertos grupos de personas, no para todo el mundo, No. pero definitivamente tenemos. Nos gozamos el sábado pasado estando en la iglesia con todos los hermanos en vivo en Green En Acres. vivo. Y le damos un saludo a todos los que nos saludaron durante la semana, los que nos pasaron saludos durante el sábado también. Esperamos con la ayuda de Dios que podamos saludarles a ustedes de regreso hoy. También estoy tomando nombres de la semana anterior porque no saludamos a esas personas. Así que hoy estaremos reconociendo a los que se conectaron y nos saludaron en la semana anterior. Anterior. Antes de eso vamos a tener unas palabras de oración. Cierto. Dirígenos en oración y comenzamos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por el enfoque de todas estas lecciones que tocan nuestro corazón y nos hacen sentir que si Jesús habita en nosotros, seguramente seremos generosos y seguramente que vamos a compartir nuestros bienes con tu iglesia y con todas las personas necesitadas que están a nuestro alrededor. Te pedimos que tú nos des tu Espíritu Santo para que podamos entender y también poner en práctica en nuestras vidas lo que hemos de aprender en esta ocasión. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, tenemos una lección, un título que no acabo todavía de agarrar muy bien en la razón de este título, ¿no? La devolución. La devolución. ¿La devolución de qué? Hemos hablado de devolución de diezmo, de ofrendas, pero la realidad es que no agarro mucho este título de la devolución. No obstante, sí sabemos que es un título que tiene que ver con quizás ese momento, en los momentos de resumen de la vida, al de final. la vida, que es donde se está concentrando, en la etapa final ya de la vida. ¿Qué vamos a devolverle, verdad, a las personas? ¿Qué vamos a devolverle? Bueno, yo quiero que me expliques un poquito, pero antes tenemos una nota aclaratoria en la lección. Sí, Y esta nota es importante que la entendamos. Tiene que ver con el hecho de donde vivimos, la razón por la cual esta lección es interesante para algunas personas, pero no necesariamente aplicable para todos. no es esta lección realmente Ajá. no es aplicable para todos los casos. Es más, para muchos de los casos. Ajá. Uh-huh. ¿Y Sobre por qué? todo los inmigrantes, que tenemos tantos y tantos, no solo en Estados Unidos, sino en España, en Canadá, aún en África, en muchos países hay tantos inmigrantes que hay muchas de las cosas que nosotros vamos a decir en esta noche que curiosamente no se aplica para una persona que no ha tenido una vida estable. Ok. Por ejemplo, hay muchos inmigrantes que llegaron aquí a Estados Unidos, por decir el lugar donde nosotros vivimos, Ajá. que llegaron con más de 40 años. Yo llegué a este país Sí. con 51 años de edad. Ajá. ¿Entiendes? Una persona que llega a este país con 51 años de edad, no todo el mundo tiene la dicha de poder establecer un capital. No todo el mundo.
no todo el mundo cuando llega a la vejez aquí en este país, porque son muy pocos los años, tienen tiempo para trabajar la cantidad que se necesita, que son 10 años, para poder recibir una jubilación. Ya. Conocemos muchísimas personas que no han llegado a los 10 años porque no llegaron muy tarde a este país y son sus hijos los que se van a tener que hacer cargo de ellos. Noten que la situación es diferente. Sí, La lección está proyectada para una persona que vivió su juventud aquí, que llegó a establecerse en este país, que pudo incluso crear un capital. Y entonces con ese capital dejar para la posteridad, por ejemplo, a sus hijos y a sus nietos, dejarlos en un lugar seguro, por eso que le dio tiempo para comprar una casa, dejar a sus hijos en una buena posición por haberle ayudado a pagar su carrera. Sí. Pero la situación del inmigrante es prácticamente al revés. Y entonces, como la persona mayor no tuvo la oportunidad de crear un capital, pues entonces los hijos son los pobres que se van a tener que hacer cargo de sus viejitos. Y porque ellos son los que van a tener que hacer el capital porque llegaron más jóvenes. Ya, y aquí queremos aclarar este detalle, que una persona, por ejemplo, que llega a los 50 años acá, 45 años aquí a Estados Unidos, tiene que trabajar por lo menos 10 años para tener retiro del gobierno. De lo contrario, no tiene retiro del gobierno. No lo tiene. Pero tiene algunas otras ayudas. Está bien, pero aún así no es suficiente como para poder decir, voy a comprar una casa, una propiedad. No obstante, hay algunos que han llegado aquí a Estados Unidos, han reunido porque han podido trabajar, tienen salud, aún con 40 o 50 años de edad, tienen salud suficiente para poder trabajar. Acuérdense, cuando una persona es inmigrante, y estamos hablando directamente ahora de los inmigrantes de acá, llega con muchas ingenierías quizás, doctorados y todo, pero todas esas cosas tienen que ser transferidas y validadas aquí en Estados Unidos, digamos, y luego que son validadas también tenemos otro detalle que es el idioma. Aprendieron todas esas cualidades en español o en otro idioma, llegan acá, tienen que transferir todo eso al inglés, tienen que ejercer en inglés. El idioma también se convierte en una barrera. Muchas veces llegan y trabajan en otras cosas que no son su profesión. El problema con eso es que cuando trabajan en otras cosas que no son su profesión, tienen que básicamente trabajar con un salario menor, tienen que comenzar, eso lleva tiempo. Hay algunos que han logrado en poco tiempo levantar algún capital como para poder dar un pago de entrada, comprar una casa, una propiedad, pero las propiedades se pagan en 30 años. Lo que significa si la persona llegó con 45 o 50 años, es posible que hayan podido comprar una propiedad, no va a terminar de pagarla hasta los 80 años. Hasta los 80. Y probablemente entonces no la va a terminar de pagar, va a dejar esa deuda a sus hijos. Así que esta lección, muy bien diseñada, muy interesante. Muy interesante. No se aplica para la gran mayoría de nuestros hermanos que están escuchando y entendiendo porque hablan español, si no, no lo entendieran. Por lo tanto, yo me maravillo, por ejemplo, personas que viven acá en la casa de su bisabuelo. ¿Por qué razón? Porque tienen toda su vida aquí, ¿verdad? Son americanos, nacieron acá, sus padres nacieron acá, sus abuelos nacieron acá, sus bisabuelos nacieron acá. Ellos viven solamente y pagan el impuesto de la propiedad, solo eso. La casa se pagó hace 60 años atrás. Esas personas obviamente tienen que pensar en el tema de esta lección más claramente, porque el tema de la lección tiene que ver con eso. ¿Qué se hace cuando la vida está llegando a un punto en el que usted tiene que poner en orden todas las cosas, incluyendo sus recursos económicos? ¿A dónde van a ir? ¿Quiénes son los que van a heredar? ¿Quiénes son los que van a tener los beneficios? Si hay algún tipo de inversión, porque acá también existen varios tipos de retiro y hay algunos de ellos que son una inversión que no se vencen aunque la persona fallezca.
otros sí. Hay un montón de detalles, pero muchos de ellos no se aplican a nuestros hermanitos hispanos. La mayoría. Aunque sí se aplica a sus hijos. Sí. Y esos hijos que A sus hijos, si sí. son jóvenes y están acá escuchándonos, se aplica a ustedes. No ahora, pero dentro de muchos años, porque ustedes van a tener quizás esa oportunidad que sus padres no tuvieron. Pero vinieron a este país para que ustedes sí la tengan. Efectivo. Por lo tanto, les toca muchas veces no solo proveer por sus padres, sino también proveer por sus hijos y las generaciones que siguen adelante. Entonces, dicho eso, esa es la aclaración que tenemos en la lección, ¿verdad? Vamos a pasar a la primera de las imágenes. Y la primera que tenemos acá es una declaración. Cuando las personas se van poniendo más viejitos, ¿qué sucede con ellas? Bueno, siempre es la preocupación del futuro. Ok. Me ha pasado a mí. Sí. Ya cuento con 71 años de edad. No he tenido la salud que yo hubiese querido tener. Y por esa razón, yo tengo compañeros míos que son pastores activos todavía y tienen hasta más edad que yo. Pero han disfrutado de alguna salud que le ha permitido poder continuar con su carrera. Tristemente yo no pude hacerlo. Por ejemplo, ese es tu caso, pero en tu caso se repiten montones de personas. Se repiten muchas personas. Y no solo eso, venimos de países donde la salud no fue bien cuidada. Tú tienes problemas de salud porque viviste en un lugar donde en la juventud fuiste perseguido religiosamente, tuviste mucho estrés. Y podemos decirlo ahora, gracias a Dios, con libertad. Tuviste muchos problemas cuando eras joven. Estuviste en calabozo, pasaste muchas necesidades que no tenemos por qué mencionarlas al aire ahora, pero sí afectaron tu salud. Asimismo, muchas personas han llegado a este país con diferentes motivos, pero también con diferentes problemas. No todo el mundo tiene esa salud. Y cuando va llegando la vejez, nos va dando este detalle de la preocupación de qué vamos a hacer. Porque especialmente el hecho de que ya no podemos trabajar como antes, no podemos tener los beneficios que teníamos cuando estábamos trabajando, el dinero disminuye, ya no es el mismo dinero. ¿Qué provisión vamos a hacer? Bueno, la Biblia habla de un hombre que proveyó. Proveyó de un modo tremendo, ¿no? Un hombre, ese sí llegó a ser rico. Sí, ¿no? Y proveyó, ¿no? O sea, construyó graneros. Si hubiera sido hoy día, aparentemente hizo tremendos planes. En el trabajo, en la mentalidad de hoy día, hizo diversificación, diversificó sus recursos, ¿no? Vamos a leerlo. Sí, vamos a leerlo. A ver, ¿cómo dicen? En San Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21, dice, también le refirió una parábola diciendo, esta es una parábola de Jesús, la heredad de un hombre rico había producido mucho, qué bueno, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Oiga, fue tanto lo que produjo que ya no tenía ni dónde guardarlo. Qué maravilla, ¿eh? ¿Eso es malo o es bueno? Sí, bueno, ¿Eso será malo o será bueno? No creo que sea malo. No, no es malo. Yo no sé por qué viene un modo negativo acá, porque hemos enseñado que hay que hacer ahorros. Hizo ahorro. Hoy día podríamos haber dicho que hizo quizás un 401k. Un 401k, para aquellos que no son de Estados Unidos, es un plan de retiro. Plan de retiro. Como para tener dinero suficiente en la hora del retiro. ¿Qué más? ¿Qué sucedió? Ahora bien, dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, todavía no está mal la cosa. No. Y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Hasta ahí no está mal. Sí, yo no creo que sea un mal plan. Ahora viene la parte más delicada. Cuando el hombre dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, ve. Aprovecha y ve en crucero a todas partes,
aprovecha la vida, pasea. Pero no, ahí no habla de ayudar al pobre, de ayudar a los hijos, de ayudarlos a que tengan una carrera. O sea, omite el hecho de la provisión. De la esta provisión, parte es egoísta. Sí. Oh, Es egoísta. Ya entiendo. Y la otra es, la otra cosa es que no contó con Dios. Okay. Es gravísimo, Yeah. porque él, por estas expresiones de este hombre de la parábola, son totalmente egoístas. Aquí no menciona ni a la familia, Sí. ni a Yeah. nadie, ¿Qué tiene que ni ver? a su iglesia, a nadie. ¿Qué tiene que ver el hecho de que nosotros podamos de algún modo decir, estoy tranquilo porque tengo todo el plan hecho para... ¿qué diferencia hay entre esa actitud de decir, estoy tranquilo, mi alma puede regocijarse y estar relajada sabiendo de que tengo un plan a futuro, que tengo las cosas planificadas, hay un retiro de por medio, hay un programa de retiro que está funcionando y pienso que todo va a estar bien? ¿Qué diferencia hay entre eso y la actitud de este hombre? Y también pudo haber dicho, y he contado con Dios, porque quiero que parte de mi dinero se reparta a los pobres o ayude a mi iglesia. Ok, y hay un detalle que yo quiero también enfatizar en esa lectura. Hay una frase que creo que puede ser clave en esa lectura. Y la frase dice así: bienes tienes guardados para muchos años. Y yo creo que eso es importante de entender, de que está hablando de una actitud donde empezaba a vivir, cuenta con muchos años sin saber que esa noche se iba a morir. se moría. O sea, creo que eso es un punto. Eso es clave. Eso es un punto creía clave. que iba a vivir muchos años. Porque el detalle no creo que sea incorrecto decir No. voy a tener un plan, voy a tener un programa para que cuando pasen muchos años y yo pueda retirarme, tener como no solo disfrutar la vida y estar tranquilo, sino también proveer para la familia, proveer para la iglesia, para las cosas. Eso no creo que sea incorrecto. El problema está cuando yo dejo, en mi opinión, la clave de este versículo, cuando dejo el plan en mis manos, no en las manos de Dios, sin contar con lo que Dios quiere y como Dios quiere. Así mismo es. Cuento simplemente con mi salud, cuento con mis recursos, cuento con el plan y solo el plan, y pienso que mi vida va a ser para siempre. No lo es. No lo es. O sea, ese sentido de realidad de decir, estoy convencido de que, bueno, el plan está hecho, pero este plan, sin la bendición de Dios, no tiene ningún valor. yo creo que ese sería uno de los temas, esa es una de las claves. temas esenciales. Yo quiero decirles algo. Ningún plan económico que carezca de la bendición de Dios tiene sentido. Tiene sentido. Ningún plan económico. Ni valor ni el puede ser que en algún momento determinado nosotros pensemos que es un plan perfecto. Si Dios no está dirigiendo lo que estamos haciendo o bendiciendo, ese plan no funciona. Y yo creo que para que Dios bendiga un plan, tiene que ponerse en sus manos. Por supuesto. Yo quiero hacer un plan de ahorros, ponerlo en las manos de Dios. Yo quiero hacer un plan de retiro, ponerlo en las manos de Dios. Yo quiero hacer un plan para cuando muera, ponerlo en las manos de Dios. Parte de la lección vamos a ver ahora, vamos a avanzar. Cierto. Y vamos a ver que parte de la lección tiene que ver ¿qué le dijo Dios? con ese detalle. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Sí. ¿Qué le necio, dijo? Necio. Así que una persona que hace planes sin contar con Dios. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? ¿De quién será? ¿Será de tus hijos? Ojalá fuera de tus hijos, pero no lo mencionaste. No. Cuando dijiste alma, gózate. Sí, y no solo eso, sino el hecho de que también veo que hay un enfoque con respecto a ese afán donde el dinero y solo dinero y mucho más dinero, y mientras más tengo, más quiero, y más tengo y más quiero. ¿Y qué va a quedar al final? ¿Qué va a quedar? ¿Quién va a quedar? ¿Quién va a quedar con eso?
Y probablemente dejando fuera a Dios, dejando fuera todo lo demás, el afán y el afán y el afán y el afán de la vida. Yo creo que son partes esenciales de esta historia. El último renglón, Sí. Ujú. el último renglón dice, Jesús contó en esta parábola lo que no debe hacerse en la jubilación. Lo que no debe hacerse en la jubilación. Ya. Fue lo que hizo este hombre. Imagínate, ¿no? Vamos a la siguiente imagen. Tenemos que cubrir ciertos detallitos. Uno de ellos es que tenemos que hacer un plan para cuando ya no estemos. Y eso es un detalle, pero el plan tiene que ser sabio. De hecho, hay un salmo que aparece allí. ¿Cómo Salmo dice? 49, 17 dice, porque cuando muera el hombre, no llevará nada, ni su gloria descenderá con él. Ya. ¿Qué significa eso? Que nosotros nacemos y no trajimos nada, o no traemos nada, Ya. y nos morimos y tampoco nos llevamos nada. O sea que si somos egoístas, Sí. nuestra vida no ha tenido ningún tipo de valor. O si el esfuerzo y el afán por dinero y por posesión y más dinero, y hablamos la semana pasada de la avaricia y de la codicia, nos ha hecho alejarnos de Dios, nos ha hecho poner a Dios allá cuando se pueda, porque básicamente estoy afanado con cuánto más gano y cuánto más puedo y cuánto más... y al final, cuando nos vamos, cuando morimos, cuando descansamos, no queda nada. No queda nada. Pero sí debe haber un plan. Hasta donde sea posible. Debe No ser- sé que siempre Ajá. decimos esto, porque no es una ley medo-persa, ni tampoco es algo invariable. Ya. Hasta donde sea posible debemos hacer planes para nuestros descendientes y Ok. también para nuestra iglesia. Porque Ok. si somos miembros de una iglesia, y la iglesia no es solo un edificio, Sí. la iglesia es el grupo de hermanos a los cuales pertenecemos nosotros. Debemos tener, cuando en el texto de Malaquías 3:10 dice, y haya alimento en mi casa, Ajá. traer los diezmos, hablando de los diezmos. Sí. O sea que debemos pensar en nuestra iglesia. Ya. Debemos pensar, ahora estamos felicitando a una de nuestras iglesias aquí en West Palm Beach, Sí. la iglesia del pastor Rolando Morgado, La iglesia de Leyward. Ajá. de Sí. Leyward, que lograron comprar el templo. y no se trata de un local muy pequeño, No, es un un buen local, templo. Sí. buen templo. Sí, sí. Y ellos se sienten muy satisfechos todos, los hermanos, se reunieron una cantidad de dinero tremenda Para poder y lograrlo. en poco tiempo Sí. Para poder lograrlo. para poderlo lograr. Y muchas veces se requiere de ese tipo de gran inversión para tener ese tipo de dinero disponible No, para claro poder... que no. Y ahora, yo quiero decirles algo. Cuando nosotros nos vamos al descanso, muchas veces no sabemos y no nos damos cuenta del desastre que estamos dejando detrás Eso sí, cuando no hemos tomado en cuenta financieramente las cosas, las cosas. ¿no? Con nuestra mamá, con mami, mi mamá que falleció, nos dimos cuenta de cómo funcionan algunos Cierto. de los detalles de las deudas y demás. Pero también, bueno, en el caso nuestro no había propiedades de inversión o no habían tampoco un testamento de propiedades o grandes dineros ni nada por el estilo. Pero yo sí me he dado cuenta y hemos visto incluso en las noticias cómo ciertos artistas con mucho dinero, ¿no? Sí.
han fallecido y no fueron sabios a la hora de diseñar un plan o Un testamento. un testamento Pero muy bien explicativo. bien claro. Y entonces ha habido peleas entre los hermanos y a esa hora ya los hermanos ya no son tan hermanos. Y entonces llega un momento en el que sí se sufre la familia. Uno de los temas de esta lección, y vamos a ir pasando ya básicamente, es el hecho de cómo nosotros podemos proveer. Vamos a la pregunta. ¿Qué les parece? Tenemos una pregunta. Sí. Y la pregunta básicamente nos está introduciendo el tema de algún modo que viene después. Sí. ¿Cómo dice la pregunta? La insensatez del rico de la parábola, que fue la que acabamos de leer ahora, Ok. que estudiamos, consistió, vamos a ver en qué consistió la insensatez de ese rico de la parábola. Ajá. Inciso A, en agrandar los graneros y guardar todos los frutos y bienes. Inciso B, en pensar que había llegado a tener tantos bienes como también mucha vida para disfrutar esos bienes sin contar con Dios. Inciso C, en pensar en su hacedor y compartir sus riquezas con la causa de Dios. O sea, ¿cuál de estos tres fue la insensatez de ese hombre rico? sí, o sea, no lo positivo, sino lo negativo. Lo negativo. ¿Cuál fue la insensatez? Bueno, en lo que están viendo la pregunta, quiero saludar a algunas personas de la semana anterior, no esta semana que pasó, sino de la anterior, de hecho. Y Cari Rosabal nos está saludando y dice que nos quiere. Bendiciones para Bendiciones. usted. Rita María dice Dios los bendiga. Y bueno, también tengo saludos de Arelis Acosta, que nos ha estado consistentemente Arelis siempre saludando cada sábado. Siempre bienvenida a nuestra escuela sabática. Gracias, Arelis, por visitarnos, por ver nuestros videos, por contactarnos. Mi tía Belkis, allá en Cuba, que Dios te bendiga. Lina, que nos dice amén y muchas gracias. Tengo a Melanie desde Ecuador. Melanie, que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Melanie. Melanie Abigail, feliz santo sábado, queridos pastores y a todos los hermanos adventistas. Son mensajes que nos han ido dejando y nos dejaron estos mensajes la semana anterior, pero como el sábado que pasó, tuvimos la elección en vivo. En vivo. Yo leí los mensajes de ese día, pero no vimos los mensajes de la semana, anterior. Así que nunca pudimos reconocerlos. Así que tenemos a estos mensajes. Tengo a José Ramírez también, que nos saludó. Y tengo a Olga Saín, que dice feliz sábado, disfruten de este hermoso día. María Moreno, feliz sábado. Isaí Castillo y Norge Cid. Personas que nos saludaron durante la semana. Es un placer para nosotros que nos vean, nos escuchen y que puedan participar de nuestra lección. ¿Cuál es la respuesta? La insensatez, ¿no? La insensatez. ¿Cuál es la insensatez? De ese rico fue pensar que había llegado a tener tantos bienes como vida para disfrutarlos sin contar con Dios. Inciso B. Ya. Esa fue la insensatez. Ya. Bueno, pues vamos a la siguiente imagen. Aquí vienen unos consejos y ya estos sí tienen que ver directamente. Sí, son bíblicos que le vamos a hacer una traducción al tiempo moderno. Ya. En la parte bíblica, leen la parte bíblica primero y ahí tenemos una idea general de la parte bíblica. ¿Cómo dicen? En Proverbios dice, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Por supuesto, traducido ahora a los casos actuales, no se refiere a ovejas, pero usted puede pensar en la familia, las amistades, en la iglesia. Dice, y mira con cuidado por tu rebaño, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Saldrá la grama, aparecerá la hierba, y se segarán las hierbas de los montes, los corderos aún para tus vestidos, y los cabritos para el precio del campo, y abundancia de leche de las cabras para tu mantenimiento, para mantenimiento de tu casa
y para sustento de tus criadas. Bueno, está hablando en el lenguaje de la Es época. un lenguaje de la época. Está hablando en el Lo recurso otro- económico de la época, ¿no? Lo otro es que Proverbios Ajá. es un libro poético, Sí. así que es hasta poema, en Ya. lenguaje Ya. de poema. Ahora, vamos a traducir eso a la actualidad. a nosotros. O sea, si está diciendo, revisa el estado de tus ovejas y mira bien porque la riqueza no dura para siempre, etcétera, etcétera. ¿Cómo traducimos esto a hoy día? A hoy día. Ajá. El texto lo vamos a replantear de la siguiente manera. Ujú. Revisa tus registros financieros y determina tu situación. Muy importante eso. Ajá. ¿Cuánto tengo en el banco? Ujú. O si no tengo nada, Sí. ¿con cuánto cuento? Hay una cosa que ahora queremos introducir aquí, y es este punto. ¿Qué sucede si te enfermas? ¿Y qué sucede si tienes que perder trabajo por un tiempo extendido? ¿Qué va a suceder? Hay muchas maneras de manejar esto. Yo sé que por ejemplo, muchos de nuestros hermanos que nos están mirando en Latinoamérica, es muy difícil crear un programa de ahorro. De ahorro. Es muy difícil. ¿Por qué razón? O Porque tener dinero guardado. Sí. Eso es casi imposible. sí, yo lo entiendo, porque el detalle es que sabemos muy bien de que están en un lugar donde posiblemente incluso no ganan lo que deberían ganar para las necesidades más básicas. Efectivamente. Entonces, ok, eso lo entendemos y posiblemente no se aplique mucho lo que vamos a decir ahora Sí. a ustedes, mis hermanos, en Latinoamérica. Pero No sí, se aplica. quizás en algún caso sí, ¿no? Pero Algún propietario, sí, un exacto, dueño de algo. sí. Pero aquí en Estados Unidos quizás sí se puede aplicar un poquito más. Si usted Sí. tiene un trabajo estable, su familia tiene trabajo estable, si su esposo, su esposa trabajan los dos y hay una entrada estable, ¿cuál es el nivel de vida que van a llevar? ¿Van a llevar el nivel de vida a tope de la entrada o van a llevar el nivel de vida por debajo de la entrada? ¿Verdad? Es probable que la entrada suya le permita tener 2 carros y una camioneta y un yate. Sí. Los hay. Es probable. Los hay. Pero una cosa que aprendemos de la gente con mucho dinero es que si ellos tienen 2 carros, una camioneta y un yate, podrían tener un helicóptero, pero no lo tienen. No. Porque el helicóptero se iría al tope de su entrada. Sí. Así que no tienen helicóptero. Ese dinero es para ahorrar. Para ahorrar. Viven debajo de la posibilidad suya. Si usted ve a una persona como Trump en un avión inmenso de grande, podría tener 3 Sí. aviones y una nave espacial, pero no tiene 2 otros aviones ni la nave espacial porque vive por debajo. Y usted dirá, bueno, un avión, pero imagínese, vive por debajo de sus posibilidades. Si usted puede tener 2 carros, Pues téngalo. pues tenga 2 carros, pero eso significa que usted podría tener 3. Ese tercero no lo tiene. Es para vivir por debajo de su capacidad. De tal manera que exista un margen y ese margen es para cuando existe un problema. Creo que parte de la razón de este texto, noten ustedes este texto como dice, conoce el estado de tus ovejas. O sea, fulano, vamos a hacer una fiesta mañana y vamos a hacer una gran comelata con 15 ovejas. Y resulta que tienes 3 ovejas que están cayéndose. ¿Con qué 15 ovejas estás contando si lo que tienes son 5 ovejas? Es cierto. Ve, básicamente ese es el lenguaje de aquel tiempo. Ese es el ¿no? lenguaje de aquel tiempo. Pero yo voy a ir a España de vacaciones. Bueno, pero si es que no te da ni para ir a Fort Lauderdale. Si vives en Miami. Sí. O en West Palm Beach como nosotros. Entonces, ¿cuál es el detalle aquí? Conoce el estado de tus ovejas. Conoce cuál es el margen. Siempre hazte una pregunta, y esta pregunta es importante, y es, ¿qué va a suceder si mañana me parto un pie? Ya no puedo cortar hierba. Por 3 meses no puedo cortar hierba. ¿Qué hago por 3 meses? O sea, hay personas... Y eso no es falta de fe. Eso es ser
ser una persona previsora. Sí, bueno, es el consejo bíblico. Dice, conoce el estado de tus ovejas, mira con cuidado tu rebaño, la riqueza no dura para siempre. Es cierto. O sea, es el consejo que aparece aquí. Por ejemplo, yo tengo un caso que hay trabajos, como en el trabajo mío, donde permiten que ellos mismos te sacan un porcentito pequeño del salario. Cada cheque te sacan un porciento pequeño del salario y se le llama seguro de ausencia extendida. Ahora, ese es mi trabajo, tiene eso. Sí, no todos los trabajos tienen eso. ¿Qué significa eso? Que yo puedo dejar de trabajar hasta por un año y me siguen pagando. Sí. Tengo esa posibilidad, gracias a Dios. Sí. Puedo hacerlo. Ahí estamos bien en ese sentido. Aún así, uno siempre tiene que llevar un poquito por debajo. ¿Qué va a suceder mañana si uno tiene una enfermedad, si uno no puede trabajar, si no puedes tener cuál es el plan, cuál es el estado de tus ovejas? Y de alguna manera sepas que el recurso que tú tienes ahora no siempre lo vas a tener. Esa es la segunda parte de ese versículo. Cierto, cierto. O sea, hay momentos en los que ya llegó la vejez y cuando llega la vejez, ¿qué sucede? Ya no puedes trabajar en el trabajo o ya no puedes tener 3 trabajos como tienes ahora. No. Entonces, todo ese yate y ese helicóptero ya no lo puedes mantener. No, porque esas cosas cuestan. Porque eso es ahora que estás trabajando, pero no siempre vas a estar trabajando. Y creo que ese es el punto esencial, neurálgico de esta lección. Cierto, cierto. El hecho de decir, vamos a tener un plan y sobre todo un plan, ser previsor. Cuando llegue al momento ese del invierno de la vida, el momento ese donde ya los huesos duelen, donde ya no puedes tener 3 trabajos, donde ya vives de un retiro, ¿cuál es el nivel que vas a mantener para que puedas vivir de un modo interesante? Ya estamos llegando al final, pero en ese final tenemos que ver algunos consejos sobre esa época, la época del final. ¿Qué hacer cuando ya las ovejas ya no están, cuando el estado de las ovejas ya es disminuido? Una persona que gana un buen salario hoy día vive en un nivel de vida determinado, pero cuando se retira, normalmente, si no hizo el plan desde ahora, y muchos no lo han podido hacer, la entrada disminuye porque el retiro es inferior al salario. Por lo tanto, muchas de las cosas que hoy día tienes en nivel de vida quizás tienes que sacrificar, tienes que saber cómo manejarlo. Pero ¿qué sucede cuando llega el momento ese, final? ¿Qué haces? Digamos que sí tuviste el éxito de poder tener algunas propiedades, de poder tener algunas cosas. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a pensar las cosas? Una de las cosas que yo pienso que debemos siempre tener en mente es a quién se le deja qué, especialmente cuando hay propiedades, a quién se le deja qué. Muy importante. ¿Y cuándo? Algunas de las cosas pueden ser en vida. De hecho, la lección habla sobre algunas cosas en vida. Sí, en vida. Pero otras no pueden ser en vida. O no quieres que sean en vida. Eso también está correcto. La lección presenta ventajas de hacer algunos de los arreglos mientras uno está vivo. Háblame de esas ventajas. Sí, aparecen en la lección. A ver. Por ejemplo, el donante, si está vivo, una persona que dona un dinero, digamos, uno de los donantes estos que hicieron sus donaciones para la iglesia que se acaba de comprar, tienen el privilegio de poder ver con sus propios ojos el fruto de esa donación que hizo. O sea, tiene el privilegio de disfrutar a plenitud de que el granito de arena que él puso sirvió para tener un templo que ahora pueden contar con él como suyo y no tener que depender de una renta, de estarlo pagando mensualmente. Sí, y es un punto interesante. Obviamente no estamos hablando solamente... Aquí vamos a hacer un detallito también, donde la lección habla también de donar a la iglesia. No necesariamente tiene que ser a la iglesia. No necesariamente. Es más, nos conocemos por ser muy libres en este sentido. Cierto. No deje que el pastor lo presione. No. No deje que un dirigente de la iglesia lo presione, ni siquiera espiritual o psicológicamente. No. Cuando usted tiene familia,
cercana e hijos a quien tiene y por quien tiene que proveer cuando usted ya, cuando usted ya no esté. No hace nada con dejarle a la iglesia $65,000 y a su esposa viuda pasando necesidad. Necesidad. Si ese es el caso, si ese es el caso, no. No hace nada con dejarle una casa, una propiedad a la iglesia y deja a sus hijos sin una casa o sin una propiedad. Seguro. O a su familia pagando renta. Entonces no es el caso. Este no es el caso que estamos hablando aquí. Sí. El caso que estamos hablando aquí son personas que ya han establecido un programa, un plan. Sí, ya tienen organizados para eso. Ya tienen toda la organización necesaria y obviamente pueden contar con ese recurso y decir, ok, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a esperar a morirme para darlo a la iglesia o para dejárselo a la persona? No, voy a disfrutarlo mientras estoy en vida. Es otro de los beneficios, que si usted va a dejarle a cada hijo algún dinero, déselo en vida. Antes que se muera. Ahora, y ya se evitan los problemas. Incluso si va a ser un testamento, por favor, que sea un testamento claro. Sí. Pero claro, muy claro, porque el detalle es, eso es lo que estábamos hablando. ¿Cuántos artistas han muerto y sus hijos se han peleado como gallineros? Porque al fin y al cabo lo que hacen es, a esa hora salen todos los matices y colores y inconformidades. Y entonces, en lugar de dejar paz, lo que deja es tremenda fajazón entre todos sus hijos y descendientes, porque el testamento no fue claro. Y vemos eso en las noticias, lo hemos visto, millonarios, mucho dinero, pero no tuvieron la sabiduría de poder dejar claramente todo bien definido para que cuando la persona ya no esté, haya paz. Efectivamente. O sea, eso es importante. Si es en vida, pues es en vida, pero si es después, que sea todo con claridad. Hay un detalle también y aquí, y es que a veces las necesidades son de ahora, no son de después, y por supuesto hay un punto ahí donde dice, bueno, se atienden ciertas necesidades inmediatas. Para terminar los consejos, y con esto ya nos vamos, sí. Vienen otras cosas allí, como cuáles, por ejemplo. Demuestra que cuando está vivo, demuestra que el corazón del donante ha sido cambiado del egoísmo al altruismo. O sea, una persona altruista es una persona que comparte. Egoísmo es una persona que todo se lo queda para ella. Entonces, es una forma también de demostrarle al prójimo de que esa persona tiene a alguien dentro de ella que es el que está haciéndole hacer lo que está haciendo. O sea, tiene a Jesús en su corazón. Entonces, es un testimonio, es un evangelismo. Sí. O sea que hacerlo en vida llega a ser hasta un evangelismo. Porque ya muerto él no va a disfrutar de ese gozo de evangelizar a otros. Nosotros dijimos, ¿no? Con la muerte de mi madre nos dimos cuenta de algunas cosas interesantes con respecto a este tema. Pero una de las cosas interesantes que vimos también es que en la muerte la persona no sabe absolutamente nada. O sea, ya no. Si usted quiere disfrutar de ese beneficio de ver con sus ojos beneficios de su propio trabajo, de los frutos de su propio trabajo, pues valora y puede valorar hacer donaciones y hacer avances de lo que podría haber dejado cuando ya no esté, aun cuando está vivo. Y puede decirle a la iglesia o puede decirle a sus hijos y familiares, mira, esto quiero que lo disfrutes y lo disfrutes desde ya. Cierto. De tal manera que así sea. Pero no podemos nosotros honestamente hacer un mandato muy, muy firme en este apunto. Yo creo que la idea central de todo, y es con el texto que comenzamos, es que nuestro tesoro no sea el afán de la vida de aquí, sino que el tesoro esté ¿dónde? En el cielo. En el cielo. En el cielo. Esa es la clave. Bueno, vamos a ir terminando. Simplemente lo único que nos queda por decirles, porque esta lección es un poquito simple en ese sentido, pero creo que hemos cubierto los temas más centrales de la lección. Nos queda básicamente solo decirles que seamos sabios
con el recurso que Dios nos da. Con el que nos da. Nosotros con el que hayamos podido sí, alcanzar. llegamos a este país pobres, y Dios nos proveyó, seguimos siendo pobres, pero con un poquito más de recursos, Dios sigue proveyendo. Al final no llegamos a ser nunca ricos ni nada, pero aún así Dios siempre provee y Dios siempre da las bendiciones que tiene que dar. Y en cada etapa de la vida uno tiene que saber cómo manejar. Y cuando llega un momento en el cual uno dice, bueno, pues Dios está bendiciendo de tal manera que podemos comenzar a ver un plan y hacer y crear algo que podamos nosotros, no solo nosotros, sino nuestros hijos y la misma iglesia sea beneficiado, pues que así sea. Que el objetivo central no sea ese afán, esa avaricia continua por más y más y más y más, cuando en realidad no estamos haciendo absolutamente nada. Porque, al fin y al cabo, nuestro futuro no está aquí. Nuestro futuro no está aquí. no está con Cristo en la eternidad. Amén. Donde el dinero no tiene ningún valor. No. Y donde las casas y las propiedades tampoco lo tienen. No. Y donde muchas veces hemos sacrificado amistades, relaciones, hijos, familia. Lo hemos sacrificado por esas cosas que se queman, pasan y no existirán después. Y no es sabio porque hemos sacrificado salud, hemos sacrificado familia, hemos sacrificado hijos en el altar de un dinero que no sirve para nada en la eternidad. Así mismo es. Así que en la eternidad, pues simplemente tendremos lo que Dios nos ha dado por gracia, no porque lo hayamos ganado con trabajo. No, Eso no significa que no trabajemos, eso no significa que no proveyamos. De hecho, de eso ha sido toda la lección, ¿sí o no? Hemos hablado del tema, pero siempre sabiendo de que la principal razón por la que hacemos estas cosas es para glorificar a Dios y para servirle. Amén. Y servir a su iglesia y servir a la familia que Dios nos ha dado. Así de simple. Amén. Y teniendo en el corazón la idea de que Dios tenga control de todo y que el tesoro nuestro no esté, y nuestro corazón no esté depositado en un tesoro de aquí en la tierra, sino en el cielo. En el cielo. En el cielo, que es donde podemos disfrutar juntos de estas bendiciones. Bueno, que Dios nos bendiga a todos, que Dios les guarde y hasta la próxima. Hasta la próxima.